efectivamente, ayer se aprobó la ley antimonopolios con mucho ruido, con muchas protestas de quienes no querían que se apruebe. Pero es un hecho que nuestro país la está necesitando con suma urgencia. En los últimos años las fusiones han sido cada vez mayores y han restringido el mercado. En verdad, sinceramente, yo no tengo ninguna preocupación por los millonarios, que sigan creciendo y ojalá paguen sus impuestos y hagan crecer al país, pero que no restringan el mercado, es decir, el acceso a los que menos tienen. Esta última pandemia nos ha dejado muchas lecciones que tenemos que recoger, y una de ellas muy importante es cómo el mercado se amarra y hace imposible lo que en otros países es posible. Por ejemplo, el precio de los medicamentos. Claro. En el Perú lo pagamos siquiera al doble. ¿Por qué? Porque desde hace 10 años, cuando habían 10 cadenas de farmacias, BTL, Arcángel, FASA, ya no me acuerdo qué más, que se fueron comprando, hasta quedar un solo propietario, un grupo económico que decide el precio de los medicamentos. El 90% del precio de los medicamentos lo decide un solo grupo económico. Y no hay derecho en un país como el nuestro, con una brecha tan grande entre los que tienen mucho y entre los que no tienen nada. Por lo menos hagamos que el mercado fluya y que sea posible que los alimentos o los medicamentos o el oxígeno en pandemia no tengan precios exorbitantes, prohibitivos, que no puedan pagar. De eso se trata, nada más. Ahora, esta ley, ¿qué efectos prácticos va a tener? Es decir, por ejemplo, ¿cómo se va a hacer para enfrentar una situación que ya es de hecho? Es decir, por ejemplo, tú acabas de hablar, Zenaida, del control sobre la distribución de medicamentos a través de las cadenas, pero que también está asociada a los laboratorios, porque no es solo que tienes las boticas, sino que tienes, o las farmacias, sino que tienes además el manejo de las distribuidoras y incluso de los laboratorios, es decir, que tienes toda la cadena. ¿Cómo se va? De las o sea, ¿qué efecto práctico va a tener esto? De las aseguradoras. Es verdad, han hecho una integración vertical y una integración horizontal, pero, querido Nicolás, eso que está hecho no se puede deshacer. Las leyes norman hacia adelante, tú lo sabes, no hacia atrás. Eso no lo podemos arreglar, diría yo. Lo que podemos hacer es que no siga sucediendo, que no siga pasando, sobre todo ahora en pandemia. ¿Cuántas empresas habrán que no pueden reabrir, que tienen déficits importantes con la pandemia y que deciden vender? ¿Y cuántos estarán esperando a cómo me la compro? A 2 centavos, bien baratita nomás, aprovechando que no se pueden reactivar por la pandemia. Entonces, esta ley tiene que entrar en vigencia ya mismo, ahora mismo, para que no siga sucediendo lo que hace rato viene pasando en nuestro país. Ahora, Zenaida, en el tema del oxígeno también había, es decir, lo que nos ha pasado con el oxígeno es que al final resulta que hay una sola compañía que es el principal proveedor de oxígeno, creo que cerca del 80% del oxígeno, como resultado precisamente de una fusión. Así es, porque se dio una disposición años anteriores errada, pidiendo que el oxígeno, buscando una mayor pureza, que el oxígeno fuera del 99% y no del 93% como se tenía. Con eso sacaron del mercado a las otras empresas y dejaron solo a quien podía hacer al 99%. Se ha corregido parcialmente ya, pero pues hay mucho por hacer, ¿no? Detrás de todas esas decisiones bien intencionadas, a veces hay los que están frotándose las manos, a veces hay los que orientan supuestamente en favor de las mayorías, pero no, están normando para beneficio de grupos. Hay quien dice que esto, por ejemplo, contraviene esto que se llama libre mercado, pero el libre mercado también tiene que ser de alguna u otra manera regulado. ¿Qué es lo que atiende puntualmente esta ley? A ver, señor periodista, solamente hay 2 formas de que los precios no se amarren, no se aprieten. O control de precios, que no queremos, en lo que no estamos,
porque estamos en una economía social de libre mercado, o sino que fluya la libre competencia. Si hay competencia, hay diferencia de precios. Si no hay competencia, volvamos al mercado de los medicamentos. Voy a Incafarma, un precio. Voy a Mi Farma, un sol menos. ¿Eso es una diferencia de precios? No, unos centavos más, unos centavos menos. Es una estrategia para que parezca que hay variación, pero no hay. En verdad, si pertenecen a un grupo o a dos que han concertado, los precios van a estar ahí y no se va a mover nada. Sucede también con los bancos. ¿Por qué los intereses en los bancos son similares para los 4 grandes bancos? Porque nadie tiene ganas de generar una verdadera competencia, porque las cajas no tienen las facilidades para hacerlo, etcétera. Están creciendo muy poquito a contrapelo de las disposiciones que les vienen dando los más grandes. En buena cuenta. La Superintendencia de Banca y Seguros ha emitido un comunicado porque sienten que les están quitando atribuciones. ¿Quién va a controlar que no se generen monopolios y que no haya concentraciones y fusiones, digamos, perversas? En esta ley que yo he recogido, hay que decir muy claramente, yo sabía que había desde el anterior y anterior Congreso, primero Jaime Delgado, después Jorge del Castillo, terminó un proyecto inclusive que llegó a dictamen. Yo no sabía que había llegado a dictamen y porque no lo sabía no pedí acumularlo. Mi reacción ha sido al decreto de urgencia 013-2019 que sacó algo mediatizado, con una vigencia de 5 años, con un control que le daba un poco a la SBS, otro poco al Indecopi. Pero ¿qué sucede? La OCDE está pidiendo un superorganismo que haga que la libertad de mercado fluya y que además eso es lo que nos conviene, nos acomoda. Por lo tanto, no podemos, la Superintendencia de Banca no le estamos quitando además ninguna atribución que tenga. Lo que estamos haciendo únicamente es que sus informes, sus decisiones también pasen por el Indecopi como ente técnico, autónomo, transparente, que decide sobre libre competencia. O sea, lo que no queremos es que, en el caso de bancos no decide Indecopi, decide la SBS. Entonces, en el caso de, las telecomunicaciones, tendría que decidir Ocitel. En el caso de las eléctricas, tendría que decidir Ocinermin. Y en ese caso, ¿ya para qué sirve Indecopi? ¿No? Si necesitamos, si están recomendándonos desde la OCDE que necesitamos un instrumento fuerte de libre competencia, es porque están sintiendo que no lo hay y porque lo necesitamos en verdad. Si vemos en banca, si la SBS hubiera hecho competencia, no tendríamos solo 4 bancos haciendo los intereses tan altos, permitiendo los intereses tan altos y no teniendo herramientas para generar libre competencia. Digo además que la SBS pues no tiene entre sus funciones generar libre competencia, no tiene el deber de hacerlo como sí lo va a tener en Indecopi. Por lo tanto, hay que dejarlos actuar. Están reaccionando de una manera hipersensible, diciendo que en el caso de una crisis financiera, ¿qué va a pasar? Si hubiera una crisis financiera, de seguro que les dan una disposición de urgencia para la crisis financiera, por un lado. Por otro lado, lo que estamos haciendo ahora se puede trabajar perfectamente y se va a trabajar en un reglamento importante que está haciendo la PCM, que diga que las decisiones se toman en el día, para que nadie diga, si hay una crisis y el Indecopi se demora 20 días, el banco ya quebró. No, que no se asusten. Vamos a buscar que el reglamento diga en el día, decisiones en el día. Lo que queremos es que en el Perú la vida sea mejor, no peor.